Y cuando nosotros trabajamos y le peleamos al gobierno para que esa gente tenga mejores condiciones de vida, nos dicen, ¿qué están haciendo ustedes? Están favoreciendo la invasión, están favoreciendo esos lugares precarios, peligrosos. Pero esa gente vive en condiciones infrahumanas, no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene luz. Y es las personas que menos ganan las que más pagan por un litro de agua. Y las personas que tenemos mejor sueldo, desperdiciamos esa agua. Entonces, situaciones así que nos llevan a nosotros a sensibilizarnos, ¿no?, con nuestros compatriotas que viven todavía en situaciones infrahumanas, y hay muchos lugares en Perú, no solamente en la zona rural, sino en Lima, ¿no?, en Lima, en las zonas periféricas de los pueblos jóvenes, en que tenemos esa capacidad de apoyar, y creo que hay mucho por hablar al respecto. La papa hace que me queme, por eso le he puesto abajo. Estoy con la papa. Solamente quería decir una reflexión que siempre hacemos nosotros como institución, y espero que, yo creo que todos lo habrán hecho alguna vez, pero quiero remarcarla ahora. Es que los desastres o la vulnerabilidad se construye, es una construcción social. Los peligros han estado siempre ahí, y es el ser humano quien llegó, instaló su casa, sin medir algunos riesgos. Entonces, la vulnerabilidad es una construcción social. Y el trabajo nuestro va justamente a tratar de que esa vulnerabilidad baje o se anule, ojalá. Entonces, en eso trabajamos. Y la vulnerabilidad no solo es física, es también la vulnerabilidad física, social, económica, y también de salud, ¿no?, mental. Juan Andrés, William y Guadalupe. Y luego Ana. Yo quisiera rescatar dos temas en Colombia, un tema indígena y otro tema conflicto armado. El tema indígena es que en Colombia existe el fenómeno de indígenas cristianos. Podemos estar de acuerdo o no con eso, pero es una realidad. Y hay indígenas cristianos que por su reclamo al derecho a la libertad de conciencia religiosa son expulsados o salen de los resguardos indígenas, y tienen que buscarse lugar para vivir y vivir su fe. Nosotros acompañamos a la comunidad Cogi cristiana en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte, y quiero decirles que ni idea del carretazo de gestión del riesgo de esa comunidad, ningún libro, ninguna guía, y ellos llegaron ahí gracias al acompañamiento también de la ELCA, la Iglesia Evangélica Luterana de América. Se compró un terreno y ellos, el colegio y la iglesia y las casas, las ubicaron lejos del río, para poner una referencia. Y trato de decir, y es un tema de tradición oral y tradición cultural, es un tema de sabiduría de la comunidad que la trae y dice, bueno, nuestros mamos, nuestros chamanes pusieron esto. Lo segundo que quería decir era el tema del conflicto armado. Es decir, en Colombia discutimos mucho como foro, José nos ha escuchado, digamos una conclusión que hemos compartido en diferentes espacios, es que el desarrollo, que los desastres son problemas no resueltos por el desarrollo. Pero en Colombia decimos, además, los desastres son problemas producidos por el desarrollo. Y un tercero, que los desastres son de carácter social y político. Nosotros estamos acabando una respuesta rápida en la región del Catatumbo, donde tuvimos 56 campesinos asesinados por 56. Son 56 heridos, 5 encarcelados, heridos, perdón. Y está documentado cómo el paro agrario campesino en una región con presencia mineroenergética, con todos los grupos armados, pues realmente resulta eso, un desastre. La concepción de desastre no solo es del huracán, del terremoto, muy importante, sino también del conflicto armado. Y nosotros en Colombia nos la pasamos reaccionando a esas inundaciones, donde nos inundan los diferentes actores armados y donde se amplía la cuestión. Sí, yo creo que faltó decir que los desastres, por tanto, no son
Chicas, vamos a respetar el orden. El colega William, si gusta, retome la conclusión de los colegas. No, yo quisiera seguir en la misma línea que plantea Andrés, y es el tema de los compromisos institucionales o estatales. Y es que no es el mismo compromiso que tiene una institución política, administrativa, en una ciudad que en un pueblo o en una comunidad que se encuentra a 5 a 10 horas de un recorrido. Entonces ese tema político y ese tema de abandono estatal es un aspecto fundamental que marca la situación. Lo otro también tiene que ver con el tema de la relación y la promoción de esa visión de desarrollo que tiene el Estado como mecanismo para la generación de ingresos. En el caso nuestro en Colombia, el tema minero energético. Esa es una de las locomotoras que está jugándose bastante, pero toda la modificación de ese desarrollo lo que genera es un impacto a nivel ambiental, social, cultural, ¿sí?, dentro de unas comunidades que están inmersas en ese territorio. Y aquí quiero citar una cosa que sucedió, por esta fecha estamos cumpliendo 27 años de la tragedia de Armero. Y la tragedia de Armero es una modificación similar a del río, del cauce del río que pasaba por el centro del pueblo, pero como eso evitaba el desarrollo y el crecimiento para que no hubiera división, sencillamente desviaron el cauce del río. Y después de 40.000 muertos. ¿Sí? Entonces es lo otro. Y en ese mismo sentido de lo de Armero, plantear que muchas veces la respuesta que damos cuando no es trabajada ni concertada con las personas afectadas, lo que genera es dependencia. Yo podría decir, después de haber trabajado 8 años en Armero, que los armeritas que están en Armero, Guayabal, Tolima, están esperando una nueva avalancha, porque no están haciendo absolutamente nada para fortalecer capacidades en eso de tener una posterior emergencia. Entonces, y lo otro es que frente a las atenciones, ya refiriéndome al caso del Chocó, está dada en que las épocas de lluvia, que son octubre, noviembre, diciembre, generan siempre situaciones de emergencia por desbordamiento de ríos. En este momento estamos por comenzar la época de emergencias por ola invernal. Pero ¿qué pasa? La ayuda siempre se hace visible cuando estamos en los cascos urbanos, pero las ayudas son invisibilizadas cuando la atención es 5, 10 hacia las zonas de río. Sí, bueno, como ya se abordó bastante lo del desarrollo, ¿verdad?, versus desastres, decirles que analizando todo lo que estamos compartiendo aquí, sería bueno, ¿verdad? Y creo que en el transcurso de esta semana vamos a retomar el tema de organización, incidencia política, en el que las comunidades, bueno, en El Salvador lo estamos desarrollando, acompañando en las comunidades, porque nosotros aquí en El Salvador, por ejemplo, en la zona costera de Usulután, que también abarca la costa, hay un proyecto Fomilenio 2, y entonces muchas veces los gobiernos, ¿verdad?, por intereses económicos, no solamente local, sino global, no se analiza el impacto ambiental. Entonces, decirles que este tema de incidencia es muy importante para que las mismas comunidades retomen sus derechos, porque también en el tema de emergencias, el enfoque de derechos basado en la comunidad es muy determinante para que la gente empiece a reconocer sus capacidades y todo lo que tenga que ver con restablecer su vida ante un fenómeno que les haya afectado. Y por ejemplo, nosotros, un país pequeño, ustedes saben, tenemos apenas 20.000 kilómetros cuadrados y todo el territorio tiene vulnerabilidad ambiental. Somos, creo, el segundo país en esa escala, ¿verdad? Entonces, por eso creo que también en otros países, aunque sean más grandes, debemos de retomar ese tema de incidencia política, acompañando desde lo local a las estructuras que ya están para que desarrollen sus capacidades locales, pero especialmente en el tema de políticas públicas. Gracias.
ver, me queda claro que habló Chile, habló Perú, Colombia, Cuba, Bolivia, Brasil, ¿quién me falta? Salvador habló, y ahora la colega. Bueno, Ana de Guatemala, yo les quiero contar un poquito del trabajo que hace la CONRED, que es la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres en Guatemala. Contarles que tienen pocos fondos para trabajar y es muchísimo el trabajo, casi cada año hay un desastre, ¿verdad? Aparte de que tienen muy pocos fondos, cuando llegan a trabajar a las municipalidades, los alcaldes no llegan a las actividades porque no les interesa, por varias razones, ¿verdad? Y en esta experiencia del año pasado en el terremoto, que fue donde CEDEPCA estuvo trabajando, así en confianza les cuento que uno de los alcaldes, ¿verdad?, hasta se puso a llorar porque no sabía qué hacer por lo del terremoto. Entonces, y en la misma situación pues hay muchísimas comunidades, pero ha sido lo del terremoto en San Marcos fue varias organizaciones que estuvimos trabajando y fue una primera experiencia y modelo también para el resto del país de cómo se trabajó a nivel de gobierno, que fue, en otros lugares he trabajado, pero ahí en San Marcos fue la primera experiencia donde sí hubo una muy buena articulación tanto del Estado como de organizaciones internacionales. Bueno, algunas cosas fueron buenas y otras malas, como la desviación de fondos, cosas que llegan, materiales y todo eso, ¿verdad? Pero y ha sido para las campañas políticas, algunas de las cosas que llegaron para los albergados se fueron a las casas de algunos de los políticos. Sé que pasa mucho en muchos países, ¿verdad? Pero esa es una de nuestras realidades. Y también muchos líderes que están muy comprometidos con sus comunidades, muy enojados y enojadas porque ellos quieren hacer algo para su comunidad y a nivel de Estado pues no les dejan, sino que hay límites, no les ponen atención, entonces se desesperan. Y otra de las cosas también, las mujeres son las que se quedan organizando a sus comunidades, han estado trabajando mientras los esposos se van a trabajar para poder tener dinero. Las mujeres se quedan trabajando a nivel local, a nivel de comunidad y buscando las mejoras para sus comunidades. El Servicio Social de Iglesia Dominicana en República Dominicana, sabemos que República Dominicana hace frontera con la República de Haití. Estamos haciendo un trabajo allí, un proyecto apoyado por ACT. Y quisiéramos en algún momento que ustedes lo entiendan, compartir, porque recién hicimos la evaluación del proyecto mandado por ACT y salen elementos sumamente importantes en lo que es el enfoque psicosocial. Si en algún momento los organizadores entienden, podemos darle a conocer los aspectos fundamentales de esa evaluación, así a pinceladas, porque ahora tomaría mucho tiempo. Gracias. Ya estamos. ¿Algún país te falta compartir su experiencia? Como yo soy de El Salvador, voy a hacer una de Guatemala. Y justamente quiero referirme a algunos temas que son muy difíciles, sobre todo cuando actuamos en esta cuestión de emergencias. Y uno es de que pertenecemos a una estructura global, que es la industria humanitaria, y funciona como una industria. Entonces muchas veces nuestros fondos vienen condicionados. Y hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que las sobrehacemos. Y una de las cosas que no podemos hacer usualmente es atender desastres olvidados. Cuando ocurre una emergencia que nadie presta atención, la gente continúa con los mismos problemas, se siguen agravando y luego nosotros queremos fondos para atender eso, no nos dan, ¿verdad? Entonces las emergencias olvidadas, los desastres olvidados usualmente no son atendidos. Y la construcción social del desastre puede verse mejor cuando vemos situaciones que no son eventos tan dramáticos. Por ejemplo, una sequía. En Centroamérica tenemos el corredor seco, que comienza desde Guatemala
pasa por el sur de Honduras, llega hasta Nicaragua. Y uno de los temas más grandes que hay ahí es el racismo estructural que tenemos en nuestro país. Y como no lo discutimos abiertamente, nos vemos reproduciendo, reconstruyendo esos roles, esos tejidos que ya existían antes, que perpetúan esas divisiones que tenemos. Entonces, ¿por qué los mayas chortí siguen viviendo aisladamente? Con un racismo estructural que existe muy fuerte, ¿verdad? ¿Y por qué también nuestros grupos indígenas en el sur de Honduras, norte de El Salvador, siguen viviendo en esa situación? Porque hay un racismo tan fuerte que no les permite, ¿verdad?, entrar en la sociedad. Igual con las mujeres, ¿verdad? Hablamos de la participación de la mujer, pero como si se nos queda decir, miren, pero es que hay un machismo aquí estructural muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante ir señalando algunas cosas con su nombre. Ramona, muy bien. Muchas gracias. Y Ana María. Disculpe, Ramona, que no estamos bien y Yo creo que, remitiéndome a esta experiencia, es importante ver este cartel porque te genera un escenario. Yo creo que en esta industria humanitaria, como dijo José, un tema pendiente nuestro es tener escenario de acción. Si no tenemos un escenario, vamos a estar cometiendo un montón de errores. Y esto es una limitante por nuestra misma característica. Pero las organizaciones que tenemos en la localidad debemos de conocer el escenario donde vamos a accionar. Ambiental, físico, delincuencia, institucional, etc. Que te permita actuar sobre los factores de vulnerabilidad existentes en esa zona. Creo que eso es importante porque te determina tener políticas públicas o incidir en políticas públicas, como decía Guadalupe, más fuertes, más sólidas. Porque tú le preguntas a cada alcalde, gobernador, ¿y por qué no atender el tema del riesgo? Es que no tengo dinero para eso. Punto. Entonces, en ese sentido, si no logramos incorporar el tema de riesgo, no logramos incorporar el tema de atención psicosocial en las políticas públicas, no va a haber transformación de esas vulnerabilidades. Y eso tiene que ver con una estructura más global, es decir, obligar a las empresas a no contaminar el río, olvidar a la otra hacer un proceso de planificación territorial, etc. Entonces yo creo que eso debemos de verlo y ir circulando dentro del nacional como industria humanitaria, que ese término no lo utilizaba, pero esta industria humanitaria, compañía SADCB, vamos a ver cómo lo podemos ir estructurando. A fin de respetar los tiempos, miren su reloj, nos quedan 10 minutos y a mí, después de ustedes quiero yo también precisar algunos puntos. Sí, bueno, voy a ser breve. Hay algunos temas que ya se ha mencionado aquí que tienen elementos comunes pues, que tenemos como de otros países, en el caso de Nicaragua. Voy a hablar de manera general y luego específica. En el caso de Nicaragua, como ustedes conocen, pues que es un país altamente sísmico, pues, inclusive en el caso de mi organización de CEPAD, que somos miembros del foro, nacimos cuando el terremoto pues, que destruyó la capital en el 72. Y allá pues actualmente lo que se están haciendo muchos simulacros desde SINAPREC, pues, que es el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, pero también tenemos lo de las inundaciones, porque ese es otro tema común en Centroamérica, en la región. Y hay casos, como ya lo que se ha mencionado aquí, de la memoria pues, histórica, que no se toma en cuenta en muchos casos. La memoria histórica, por poner un ejemplo, en Managua hay un barrio que se llama Hugo Chávez, que fue construido donde era un housing. Entonces anualmente, pues cada vez que el invierno viene, están las inundaciones y tienen que estar evacuando pues, ese barrio que está a nivel de ahí de Managua. Y también mencionar que a nivel del foro, como foro, pues nosotros hemos venido preparando a los líderes pues, en las comunidades con esto del tema de la gestión de riesgo, pues, que tengan sus planes en las comunidades donde estamos trabajando. Y también los grupos de atención psicosocial, pues en el caso de CEPAD, que trabajamos en 43 comunidades, tenemos
43 grupos de atención psicosocial que son electos por la misma comunidad, pues, y con criterios como personas que tengan vocación, pues, para el servicio, algunas cosas que puedan lidiar, pues, con los propios problemas de ellos para poder ayudar a otros, pues lo que decimos del autocuido. Y hay otro punto que ustedes ya lo mencionaron aquí, que también lo tenemos allá nosotros. Recientemente en una comunidad que trabaja CEPAD, que se llama Tierra Blanca, esto queda ubicado en el departamento de Huasco y en un municipio que se llama San José de los Remates. Hubo ahí que se abrió la tierra, pues una abertura en esa comunidad, gracias a Dios pérdidas de vida no hubieron, pero sí materiales, pues, de cosechas, y la gente se le dijo, pues, que ya no se podía habitar ahí, pues. Hicieron un estudio que cuál era la causa y está relacionado con una de las fallas de Managua, pues, porque también en el 72 ocurrió eso mismo, y ahora pues recientemente, pero la gente ya regresó a vivir allí, pues no. Se les dijo que no pueden habitar, pero volvieron. Y una de las preguntas es que por qué no se le da por una nueva tecnología. Sí, o sea, pues lo que se recomienda es que ya ahí no se puede habitar, pero ya la gente regresó a vivir allí. Y la pregunta es, bueno, es que como no hay una propuesta, ¿a dónde trasladarse? Pues porque esas son sus tierras, eso es lo que decimos, pues esa es su cultura. Ya lo mencionaron aquí, la gente quiere permanecer allí, aunque es un sitio peligroso. Muchas gracias, mamá. Hay 3 personas que urgente me piden la palabra y yo necesito respetar el tiempo de ustedes, ¿no? 12:30 necesitamos ir todos juntos a almorzar, entonces sé quiénes son esas 3 personas y cuando regresamos del almuerzo volvemos con ellas, pero yo quería señalar algunas de las cosas que ustedes han mencionado que me parecen clave, ¿no? Y cómo cada uno de ustedes está haciendo apoyo psicosocial basado en la comunidad, y salen como 4 cosas o 5 cosas claves, ¿no? Una primera que tiene que ver con esa lectura y mirada del contexto político y social. Hemos escuchado experiencias de Cuba, de Colombia, de Perú, y cómo los gobiernos en cada uno de esos países se están moviendo en una dirección o en otra dirección, y eso matiza la situación y las condiciones en las cuales va a vivir la población con la que trabajamos. Entonces, escuchamos y señalan también desde la República Dominicana cómo es una cuestión latinoamericana, cada vez más global, y creo que de las cosas que se van tiñendo en todas las relaciones en el mundo también es una cultura más fundada en que cada quien se la vea por sí mismo. Sin embargo, también encontramos que nuestras realidades son que esto van dejando postergadas necesidades básicas de las poblaciones, ¿no? Y aquí los colegas nos han comentado mucho el tema del abandono estatal y cómo hay grandes grupos poblacionales que se quedan sin servicios básicos, o que las políticas institucionales de estas lógicas de desarrollo de los gobiernos van marcando también condiciones socioeconómicas serias para nuestras poblaciones, como también el tema de conflictos, que no es gratuito, ¿no? Y ya por ahí las colegas señalaban, el tema de desastre, el desastre no es una cosa natural. El cambio climático, bueno, lo tenemos ahorita acá al frente, ¿no? En la mañana el obispo también nos habla de este reclamo global de qué está pasando con el cambio climático, y es que en realidad es así nomás y nos tocó, o nosotros como humanidad, como lo estamos generando. Y entonces cada vez más tenemos que prepararnos, porque cada vez más frecuentemente van a aparecer situaciones de este tipo en las cuales nos va a tocar actuar, ¿no? Lo otro que me parece clave es el tema que nos ubica a todos también, ¿no? ¿Desde dónde estamos actuando entonces? Todos estamos actuando desde un enfoque de derechos. Ese es el enfoque desde donde estamos trabajando, con el tema de la equidad. Y equidad no significa darle a todos por igual. Equidad significa darle más oportunidades a las personas que menos posibilidades tienen. Entonces, esa es la entrada desde donde van ustedes trabajando y generando el accionar, ¿no? Entonces, precisamente en este tema de equidad aparecen los grupos vulnerables, las mujeres, las poblaciones indígenas, las víctimas de conflicto armado interno, las personas con algún tipo de discapacidad, los adultos mayores, que son, o las poblaciones viviendo en condiciones de cronicidad
de pobreza que no logran acceder a condiciones de vida digna, y entonces nos toca a nosotros estar empujando, y ustedes han dicho cómo desde los países están haciendo mucho trabajo de articulación, y entonces por un lado con la población, con la comunidad, pero con la otra mano y con la misma fuerza con las instancias gubernamentales, porque como señalaban también ustedes, es el tema de políticas públicas. Necesitamos generar políticas públicas que puedan generar estos cambios que tanto influyen en el bienestar de nuestras poblaciones, ¿no? Ahora después del almuerzo veremos eso también. Pero algo que ustedes señalan también con mucho énfasis y me parece importantísimo es el tema de discriminación, exclusión y racismo. Que eso es nuestro cotidiano y eso es un producto que no tiene que ver con que tiene más dinero o tiene menos dinero. Encontramos el racismo en gente que está sin recursos económicos como las que tienen recursos económicos. Y esas son realidades de nuestros países. Y también ahí yo quería pasar un poco, dar un pasito para mirarnos también, y que no es solamente un racismo de una cuestión étnica, estamos hablando de una cuestión de élites y poder también, ¿no? Y cómo nosotros, no es solamente que es el otro, sino cómo nosotros también desde nuestras posiciones podemos y muchas veces reproducimos esas relaciones de poder. Entonces nos toca también mirarnos y cómo nosotros cuando trabajamos tenemos que asegurarnos de no reproducir estas relaciones de poder en la que porque vengo de fuera soy yo el que dice cómo se hacen las cosas, porque vengo con la ayuda, soy yo quien la organiza y quien la entrega y quien espera que le digan gracias, o porque vengo de fuera investido de, no sé, de mi chaleco, de mi gorra, de mi polo, de lo que fuera, ya estoy siendo portadora o portador de una estructura de poder que necesito analizarla y mirarla. Y en ese sentido el apoyo psicosocial basado en la comunidad a lo que apunta es precisamente a que nosotros reconozcamos que somos potenciales agentes de generar inequidad, desigualdad y daño también. Entonces nos toca mirar cómo ofrecemos nuestra ayuda, nos toca mirarnos y reconocer también desde la profesión que tengamos cómo podemos ponerle también un límite a esto que dijeron ustedes de la profesionalización. Y el apoyo psicosocial basado en la comunidad no es profesionalizar la ayuda, sino más bien es más difícil, es construir con la gente. Y eso cuesta más, porque de lo primero que nos habla es de la posibilidad de reconocer nuestros límites, nos habla de la posibilidad de reconocer a la otra persona como igual. ¿Y qué es lo que más cuesta muchas veces? Reconocer que el otro es mi par. Y reconocer también que mi saber tiene un límite y que más bien lo que me toca es reconocer ese saber local, popular, tradicional, comunal y construir desde ese saber. Y es esto, creo, en lo que cada uno de ustedes está trabajando, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo creo que tan rápido han salido los temas a los cuales queríamos hacerle énfasis en este mirar cómo las comunidades se afectan con las emergencias y los desastres. Y ustedes creo que lo han hecho súper bien y muchas gracias por permitirme escuchar y también compartir las experiencias desde cada uno de los países. No tenemos una agenda, ya tenemos que terminar, no tenemos una agenda de programación de videos o proyecciones, pero yo creo que vamos a empezar a hacerlo. No quiero quitar el tiempo tampoco, pero ahora mismo si alguien tiene algún video, algún material, podemos verlo en el refrigerio siguiente, o mientras que vamos comiendo, repartiendo, vamos poniéndolo, o si no, a las 5 de la tarde, mientras que terminamos de guardar las cosas, ahí nos pasamos unos 5 o 8 minutitos con lo otro. Vamos a ir al almuerzo y le damos la palabra al obispo y de ahí todos nos vamos a almorzar y regresar a 1:30. Sí, gracias, voy a ser breve. Quiero despedirme.